Hoy vamos a hacer una video reacción o comentarios al respecto del video de Platzi sobre Rusia. Platzi, como sabrán, es una empresa dedicada a dar cursos de diferentes temas en su plataforma. Cursos muy buenos algunos. Y en general, cuando es la temática de tecnología, Platzi es una buena fuente. Pero cuando son temas de política y en específico geopolítica o en el caso específico el estudio de Rusia, pues hay muchas fallas y muchas realidades que están en el mainstream. No culpo a Freddy Vega de lo que piensa, sino a aquellos que no hacemos divulgación sobre lo que de verdad puede ser un análisis serio de la política, de la situación rusa actual. A partir de ello, pues haremos esa revisión de su video. Impresionante, ¿no? Lusco es un lugar increíble, es una ciudad moderna junto con San Petersburg o San Petersburgo. Tiene uno de los mejores metros del planeta Tierra, claramente y de manera completamente justa, uno de los mejores sistemas de metro del mundo. Además, desde una perspectiva netamente de Producto Interno Bruto per cápita, Rusia es un país rico. Rusia es más rico que Chile, que Argentina, que México y Colombia, que Perú, cuando uno lo mira como GDP per cápita. Es más rico que América Latina. Es más pobre que todos sus otros vecinos que antes eran miembros de la Unión Soviética y al separarse se fueron a la Unión Europea. Esa gente es más rica que Rusia. Listo. Acá lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los conceptos o la forma en cómo llamamos situaciones en geopolítica son importantes para entender y hacer un análisis serio. En este caso, Freddy Vega nos está diciendo que los países que antes pertenecían a la Unión Soviética y que se pasaron a la Unión Europea son más ricos que Rusia. Para ello tenemos que preguntarnos primero cuáles eran los países miembros de la Unión Soviética. Como lo podemos ver acá, están todos los países que pertenecían a la Unión Soviética y ahora vamos a ver cuáles pertenecían cuáles pertenecen a la Unión Europea. Los países que pertenecen a la Unión Europea son estos. Y si comparamos con el mapa anterior, pues los únicos países que pertenecen a la Unión Europea son Estonia, Letonia y Lituania, los famosos países bálticos. Por lo cual, si utilizamos una herramienta que Freddy acostumbra a recomendar a menudo, como es la inteligencia artificial, y le preguntamos sobre que nos acomode de mayor a menor el PIB de diferentes de los países de Rusia frente a los países bálticos, pues nos encontraremos que Rusia sigue teniendo un PIB más alto que los países bálticos. Incluso sumando todos los países bálticos y haciendo después la pregunta en cuanto a la diferencia, pues el cálculo nos demuestra que Rusia es aproximadamente 11 veces mayor que la economía de los países bálticos. De los tres países bálticos sumados, Rusia es 10 veces mayor que esa, 11 veces mayor. Primer error. No todos los países de la Unión Soviética que estaban en el lado europeo pasaron a ser de la Unión Europea. No todos. Y los países que sí pasaron, como son los países bálticos, no tienen una economía mejor que la de Rusia. Por el contrario, esos países sumados no se comparan a Rusia. Pero sí son más ricos que América Latina. Su tasa de homicidio es bastante baja, de hecho es mucho más baja que la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes que tienen, por ejemplo, Colombia o México. México se ha puesto peor en los últimos años, donde Colombia ha mejorado mucho en los últimos años, pero aún así la tasa de homicidios es altísima y está un poquito por arriba de Chile, Estados Unidos, muy por debajo de Argentina, pero igual han mejorado su problema de homicidios. Y de hecho es bastante claro que después del colapso de la Unión Soviética y de la captura del poder de Putin, el Producto Interno Bruto interno de Rusia ha ido creciendo constantemente. Una cuestión terminológica. Nosotros en Occidente hablamos mucho del colapso, yo también digo a veces colapso, pero para los eslavos y para también es parte de la Unión Soviética no se habla de colapso, se habla de la desintegración. Fue la decisión del presidente de Ucrania, Bielorrusia y Rusia, Boris Yeltsin, en firmar unos acuerdos unilaterales frente al Partido Comunista de la Unión Soviética diciendo no salimos de la Unión Soviética. Por eso se habla de desintegración, no de colapso. Que hay que entender que hay dos Rusias. Está la Rusia, los rusos que viven en Moscú y en San Petersburgo, y está el resto de Rusia. En Moscú y en San Petersburgo es donde vive 13.8-14% de los rusos. De hecho, si vemos esto en un mapa de densidad tridimensional, asumiendo que la altura es donde están concentradas la mayor cantidad de personas y los lugares que son como valles o planos es porque hay mucha menos gente, la gran mayoría de la densidad de toda la población rusa, el país más grande del mundo, está concentrada exclusivamente en Moscú y en San Petersburgo. Es curioso porque Moscú es una ciudad gigantesca, por derecho propio de ser un solo país. Moscú tiene 13 millones de personas y el Producto
Interno Bruto per cápita de Moscú es $29.000 al año, que está muy por debajo del estándar del primer mundo, pero súper por arriba de Latinoamérica, que tiene más o menos entre 15 a $20.000 de GDP per cápita anual. Y esa es la ciudad grandota, Moscú. Luego le sigue San Petersburgo, que es donde está el equivalente a la NSA, donde viven los hackers rusos. Ahí hay Bueno, frente a la cuestión de la urbanización rusa y cómo está su población concentrada en dos ciudades principales, pues eso es un tema del urbanismo desde comienzos del siglo XX, me atrevería a decir, con la cuestión industrial. Eso pasa en China con la línea Heitian-Chong, eso pasa en Colombia con la línea, Colombia también con la parte urbana. Nosotros tenemos toda nuestra parte urbana en la región andina. Si pueden ver el resto del país, pues está deshabitado, creo, prácticamente deshabitado. Entonces, no sé por qué se trae a colación un fenómeno global, fenómeno propio de nuestra era, de nuestra civilización, de este momento civilizatorio, a la cuestión rusa. Hay 5.5 millones de personas, también es donde están las startups de tecnología y empresas tech por el estilo. 5.5 millones sigue siendo una ciudad muy grande, pero por ejemplo Bogotá es más grande, Ciudad de México es más grande, Santiago de Chile es más grande, etc. En la mitad, después de San Petersburgo, estaría Kiev, que es la capital de Ucrania, que no es Rusia, ni lo será. Kiev viven más o menos 3 millones de personas y este es parte del problema. A partir de acá, ya Rusia no tiene ciudades grandes. La siguiente ciudad grande es Novosibirsk, que es como la capital de Siberia, donde viven 1.6 millones de personas. Y luego el resto son ciudades muy chiquititas. Realmente Rusia es muchísimos pueblitos y ciudades chiquitas con unos suburbios que parecen abandonados de los años 50, Moscú y San Petersburgo. Es parte de la razón por la que Rusia estaba empujando muy duro a capturar territorio, por eso hicieron la guerra donde invadieron Georgia, por eso están tratando de hacer la guerra a Ucrania. No solamente por eso, pero es una de las grandes razones. La razón demográfica no es una de las grandes razones por las cuales se invadió Georgia en el 2008, ni es una de las razones principales por las cuales se invadió Ucrania. No está en la contemplación de diferentes expertos. Está la cuestión de minerales, está la cuestión de los estados barrera o buffer states que pretenden amortiguar un poco la influencia de Occidente. Está la cuestión de protección de fronteras, pero no la cuestión poblacional. No, ni siquiera piensen en otros tiempos, en otros imperios invasores, como por ejemplo el Tercer Reich. Tiene la cuestión poblacional, tenía la cuestión territorial. Todo ha sido siempre territorio y recursos. Población, muy poco. En la época esclavista se podría afirmar que sí, ya que pues eran personas que iban a trabajar para nosotros. Pero en esta época moderna, no. El otro problema de medir a Rusia por GDP per cápita es que es un lugar salvajemente desigual. Hay muchas formas de medir la desigualdad. Una de las más interesantes es qué porcentaje del ingreso anual se lo lleva el top 1% de la población. Y en Rusia, el 1% de los rusos, el top 1%, se lleva el 25% del ingreso anual. El único país de nuestra colección peor que Rusia es Perú. De hecho, si lo vemos en orden de los países que estamos analizando, Perú es el país más desigual, seguido de Rusia, luego más abajo, un poquito mejor, le sigue Chile, un poquito mejor, aunque no lo crean, México, Estados Unidos, que está empeorando, Colombia, que de hecho está mejorando, y Argentina. La razón de este que Bueno, otra forma de medir la desigualdad es a través del coeficiente Gini. Mientras más cerca al cero es mayor igualdad, mientras más cerca al uno es mayor desigualdad. Un Gini de uno significa que una sola persona en un país tiene toda la riqueza del mismo. Pues entonces verifiquemos cómo está Rusia. En el caso del Gini de Rusia está en 35.1. Verifiquémoslo contra otros países, por ejemplo Colombia o de los Estados Unidos. En el caso colombiano, nuestro Gini es del 0.546. O sea, si cercano al uno es más desigual, Colombia está más cerca con 0.5 que Rusia con 0.3 de tener una desigualdad. Ahora con Estados Unidos, que es el caso más emblemático. El Gini de Estados Unidos gira alrededor de las últimas cifras, pues la que tenemos 2021, 39.7, 35.1 y 39.7. ¿Cuál es más desigual? No, pues para tener también en consideración eso.
crecimiento del Producto Interno Bruto es que Rusia es un país que es principalmente petrolero. El precio del petróleo se fue disparando en particular entre el año 2000 y el año 2008, que es toda la era obviamente del 11 de septiembre, la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, que cambió tanto los problemas del petróleo. Esa es la era gloriosa de Putin. El ingreso de Rusia depende mucho del petróleo. Porque uno piensa en Rusia, no pensaría en Roscosmos, en Sukhoi, en un montón de innovación tecnológica. Y no, la verdad es que no. Rusia es Uno cuando piensa en Rusia piensa en Gazprom. Gazprom es una de las principales empresas de minería en Rusia. Ha construido las principales industrias de extracción de materias primas, tales como el Nord Stream 2, que ya nadie es un secreto que fueron los ucranianos que lo derrumbaron, como Siberia 2, como Nord Stream, como Siberia 2, que también es un ejemplo de ingeniería, de cómo conectar las diferentes válvulas del mundo, de sacar los recursos de Rusia de la mejor manera posible. Pero también pensamos en otras invenciones. Por ejemplo, en Kalashnikov, que son los creadores de las AK-47 y diferentes armas como la Druganov, etcétera. Pensamos en Rockets, que es la principal empresa creadora de armas y defensas. Pensamos en Krashuka, que es el principal creador de nuevas armas anti-radares del mundo. Cuando Estados Unidos se mete en la guerra en Siria, utilizaba los famosos UAV. Los UAV hacen un radar del mapa, un mapeo de la zona, y así apoyar a los diferentes grupos que Estados Unidos querían que se tomaran las petroleras sirias. Pues eran los Krashuka los que evitaban que esos UAV pudieran tener visión de terreno. También está el Sputnik V, el Sputnik 5, que es la primera vacuna registrada contra el COVID en la época del COVID-19. Tenemos Rosatom, que es la principal creadora de energía nuclear y que está innovando en miles de empresas en el mundo sobre crear nuevas centrales nucleares mejores y más eficientes. Pensamos en esas son noticias de Rosatom y que pues Rusia es la principal central de nuclear, el principal que tiene mayor información nuclear que puede ayudar a Occidente a mejorar. O sea, ahorita es complejo enriquecer uranio sin la tecnología rusa creada al respecto. en esencia un país que exporta materias primas, como muchos países de América Latina. Cuando uno ve realmente la economía rusa es una economía basada en exportar petróleo. Ellos no exportan ni tecnología en particular, ni servicios, ellos exportan petróleo y productos derivados del petróleo. Tienen una exportación importante de agricultura, sobre todo de trigo, pero es básicamente petróleo. Petróleo y materias primas. Ese es el producto de exportación de Rusia, con un valor total anual más o menos de 400.000 millones de dólares. De hecho, cuando uno lo piensa, compáralo, por ejemplo, con este gráfico de la complejidad de Estados Unidos, que sí es un superpoder y que sí es una economía desarrollada. Y uno encuentra que es una economía altamente diversificada, con servicios, con exportación de hardware, de software de diferentes industrias. O incluso compárenlo con México. México son los principales exportadores industriales del planeta. Y esto es lo que se ve realmente, lo que uno esperaría de una economía en el año 2025 altamente diversificada y muy variada. Para ser justos, México es más poderoso que Rusia en casi cualquier métrica que le pongamos. Si uno quiere realmente mirar un país, uno debería mirar a México. Hace un cuarto de siglo, a inicios del año 2000, Rusia figuraba como el 2% de la capacidad de producción industrial del planeta. La capacidad industrial de Rusia cayó tras la caída de la Unión Soviética. El Zastoi brezhneviano y la inversión masiva en el complejo armamentista soviético generó desescalamiento en sus diferentes industrias en otros sectores, afuera del militar. Si uno quiere ver un país industrializado, pues más que ver a México, debería ver a China. Fíjense en la imagen cómo Freddy apunta, es a México. México pasó del 3%, después a estar... Dicen que Rusia es un país muy industrial, pues no. México en el año 2000 ya les ganaba. Era el 3%. Y para el 2030, Rusia ni siquiera figura en el mapa. El otro problema de Rusia México es que aumentó un 4%, pero miremos otra vez el esto. China, 6%. Después vemos y China llegó al 45%. No hay que ver a México, hay que ver a China. Año 2000, Rusia figura industrial, pues no. México en el año mapa. El otro problema de Rusia es que tiene un colapso demográfico muy por encima del colapso demográfico del resto de nuestra región.
En resumen, la gente no está teniendo hijos en Rusia. La gente está teniendo hijos en todo el planeta y el problema del colapso demográfico es global. Pero en Rusia el colapso demográfico es mucho peor. El único país que tiene un problema de colapso demográfico más grave que el de Rusia, de nuestro grupo de compartidos, es Chile. Pero opuesto a Rusia, en Chile la gente vive más que en ninguno de nuestros países comparativos. Los mejores países en esperanza de vida al nacer son Chile, que tienen mucho más de 80 años, le sigue Estados Unidos, Perú. Bueno, sobre la caída de la tasa de mortalidad, pues vamos a ver algo que va a tener un significado a profundidad. La tasa de mortalidad en Rusia cayó, pues ha caído como todos los países en los últimos años. Eso es obvio y en eso podemos concordar con Freddy. La mortalidad, pues no es de las peores, sino que se contrasta con qué. O sea, el problema de Freddy es que contrasta algo con otras cosas peores. La caída de mortalidad no es peor. Pues verifiquemos, igual la diferencia no es mucha. Chile está en el 39, 81, ha mejorado. Ahorita Rusia está en un puesto lejano, 73 años. Hay una diferencia de 10 años, clara, es verdad. Y esta tasa de mortalidad, pero es que tenemos que entender por qué la tasa de mortalidad ha bajado tanto. Igual que lo de Ucrania, la tasa de fertilidad tanto de Ucrania como de Rusia ha bajado un montón, 0,98 de Rusia, de Ucrania. ¿Por qué se debe esta cuestión, esta alza en la tasa de mortalidad de los rusos y que ha generado esa caída en la tasa de mortalidad? Resulta que fue la disolución de la Unión Soviética lo que llevó a eso, tal como nos explican los politólogos Krasnev y Holmes en su investigación. No es difícil explicar por qué tras unos momentos iniciales de esperanza la sociedad rusa dejó de tener la capacidad y la voluntad de adoptar la idea que el final de la Guerra Fría había sido un cambio incruento, del que tanto rusos como occidentales habían salido victoriosos por igual. Lo que en un principio se había celebrado Europa del Este como una liberación, como el inicio de la independencia, algo que se hacía visible con la retirada de las fuerzas soviéticas, en Rusia se lamentaba como una pérdida territorial, demográfica y de autoridad internacional. Dentro de la propia Rusia, la independencia de la Federación de Rusia de la Unión Soviética se veía como un mal chiste. Ahí radica una de las razones de la profunda impopularidad de los reformistas democráticos, hecha ya patente en las elecciones parlamentarias del 93 y del 95, las cuales de otro modo diría poco sobre cómo deseaban los rusos ser gobernados. Recordar que Boris Yeltsin hace un golpe de estado a ese Congreso electo, a ese Parlamento electo, porque justamente querían ir en contra de las reformas liberales de Yeltsin. Aunque se suele pensar en la Guerra Fría como una contienda económica y política sin confrontación militar directa, la caída del muro de Berlín reveló que cuando los sistemas y las expectativas de carácter económico colapsan, muere gente de manera tan inexorable como una guerra de fuego. Eso explica por qué, como pueden leer acá, la esperanza de vida cayó. Se estima que solo en Rusia entre el 89 y el 95 hubo entre 1,3 y 1,7 millones de muertes prematuras. La esperanza de vida de media se desplomó de 70 años en 1989 a 64 en 1995. Fue la desintegración de la Unión Soviética que hizo esta cuestión, la traumatología, que no la transicionología, sería la ciencia apropiada para investigar la experiencia que vivió durante aquellos años en los que el mundo ruso cambió de forma drástica. Fue un trauma, no fue una transición, lo que ha generado ese colapso del ser ruso, en la ontología de los rusos, lo que ha llevado a esa caída en la tasa de mortalidad. Eso es lo que debemos explicar como un análisis serio de ciencia política debería darse. Colombia, Argentina, luego México y muy por debajo Rusia. Rusia tiene un muy mal sistema de salud y una pésima esperanza de vida. Si ustedes quieren vivir largo y vivir bien, les va mucho mejor viviendo en casi que cualquier lugar de Latinoamérica comparado con Rusia. Son los culpables. Si quieren vivir largo y vivir bien, eviten que su país sea desintegrado por fuerzas externas. Esa es la lección más de la transiciología, de la traumatología de los rusos. Eso es lo que diría Krasnev o Holmes. Es el consumo de alcohol. Putin, una vez llegó al poder, una de las cosas que hizo más fuerte fue tratar de reducir. Miren cómo, desde dónde cuenta Frey, desde el año 2000, ¿cierto? El consumo de alcohol. Bueno, entonces vamos a esta investigación que se hizo en Estados Unidos y encontramos lo siguiente. Encontramos que el consumo de alcohol realmente ha bajado más. O sea, el consumo de alcohol subió tras la caída de la Unión Soviética. De por sí ya era alto, no vamos a mentirnos, y más en el Zastoi brezhneviano, pero subió más tras la caída de la Unión Soviética por lo mismo,
por la caída de las nociones o de la ontología rusa. Mira, este es el porcentaje de alcohol consumido. El más alto fue en el 75 y el más esto fue lo más alto más y fue subiendo. Miren cómo cambia del 89, ya con el fin del bloque socialista, al 91 y del 91 al 92 y no decir del 92 al 94. Fue aumentando lo mismo. Es la traumatología lo que nos explica, la traumatología de la disolución de la Unión Soviética, lo que nos explica esa caída en la tasa, subida en la tasa, subida en la tasa de mortalidad, subida en la tasa de alcoholismo y subida en la desesperación rusa. Esa es la cuestión. No es porque Rusia tenga en sí, en su ser interno, esa forma de ser en el mundo. Reducir el masivo consumo de alcohol que tenía Rusia. Rusia solía tomar 14 litros de alcohol anual. Hoy en día están más o menos por los 11.5. Siguen siendo uno de los países que más alcohol consumen en el planeta Tierra. Ojo, Estados Unidos también. En Estados Unidos son súper alcohólicos. Pero muy por debajo de Argentina, que es productor de vino, de Chile, que también es productor de vino, de Perú, que produce el pisco, que los chinos dicen que es chileno, pero realmente es peruano, pero son muy borrachos, que no sé qué, pero eso no es verdad. De hecho, no estamos ni de lejos cerca a los dos países realmente borrachos de nuestro grupo. A Estados Unidos por uso y abuso de drogas, que de nuevo, y siendo justos, no. Bueno, sobre el uso y abuso de drogas, quiero que vean solamente la explicación y la descripción de esa gráfica. Estimación anual del número de muertes por anfetaminas, por uso desordenado de anfetaminas, sobre 100.000 habitantes, por 100.000 habitantes. O sea, miremos la gráfica. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el número de muertes estimadas por abuso de anfetaminas en Estados Unidos por cada 100.000 habitantes es de 2, de casi 3 personas, por decirlo así. Por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos, 3 personas mueren por sobredosis o por abuso de anfetaminas. Comparar con el de Estados Unidos. Estados Unidos y aquí le gana a anfetaminas de ese gráfico. Ahora, miremos cómo al quitar a Estados Unidos se amplía el eje Y, la variable dependiente, y miremos a dónde llega. La variable dependiente llega a, por decir algo, 0.25. O sea, por cada 100.000 habitantes mueren 0.5 personas por desorden de anfetaminas. Yo me pregunto, ¿qué análisis o qué perspectiva le da a uno un gráfico que le dice que por cada 100.000 habitantes en Rusia mueren 0.25 personas? Tira más para abajo, un estadístico diría, pues 0.25 ya no cuenta como persona, de pronto 0.8, de pronto 0.7, de pronto hasta 0.6. Pero si me hablas de 0.25, entonces significa que no hay nadie, es tirando a cero. 0 personas por cada 100.000 habitantes en Rusia mueren por abuso de anfetaminas. Pues maravilloso análisis. Es como decir cuántas personas van al baño en Rusia al día. No sé en qué sirve para entender la política rusa. Y solamente evalúa a Rusia junto con América Latina. En América Latina estamos re bien y en Rusia están muriéndose constantemente por abuso de sustancias. Y esa tasa de homicidios... Quiero que veamos por otra droga. No la miremos por anfetamina, miremos por una droga más cercana a nosotros que es la cocaína. En Rusia, por cada 100.000 habitantes mueren 0.15 personas. 0.15 personas por cada 100.000 habitantes por abuso de cocaína. En Estados Unidos mueren casi 2 personas de cada 100.000 habitantes por consumo de cocaína. Y en Colombia mueren 0.5 por 0.15. O sea, Brasil es el que tiene la cifra más alta que Rusia, por muertes por cocaína. Ahora, tomemos todo el conglomerado de drogas y miremos cómo está Rusia al respecto, para decir, hombre, si se está yendo a la mierda el país por las drogas. Entonces, por ejemplo, el caso colombiano, 0.3 personas mueren en general por cada 100.000 personas por el uso general de drogas. En Rusia mueren 4 personas por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos mueren 20 personas por abuso de drogas. Entre 4, 20. ¿Quién puede estar peor? Pues Rusia parece tener una cifra mejor que Australia. O que Reino Unido. O que Irlanda. No, Irlanda le gana. Finlandia, que está al lado de Rusia, tiene una cifra peor. 5 personas por cada 100.000. De los países felices del mundo, supuestamente. Que Rusia decía que es súper buena, es falsa. Lo que realmente pasó es que Putin, cuando llegó al poder,
creó una presión muy fuerte encontrado por este paper que fue publicado, en el que los investigadores descubrieron que lo que realmente pasó no es que la tasa de homicidios haya bajado mágicamente en Rusia, sino que empezaron a subreportar los homicidios en los diferentes departamentos de policía de Rusia. Lo que aumentó a medida que bajaba la tasa de homicidios fue el número de cuerpos no identificados. Simplemente eran cuerpos, cadáveres que no eran registrados como homicidios, sino me apareció un cadáver. El otro lío que tiene Rusia. Bueno, sobre el paper, la fuente de los deseos, no coloca la fuente primordial, uno debería colocar por respeto a las personas el... ¿Cómo hace acá con el cuadro? No entiendo por qué con el paper no. Pues me puse a investigar y encontré el paper. Acá está el paper. Y lo bueno del paper es que, sí, es verdad, dice como, hombre, hay un subreporte que en lo personal, no, en la investigación que hace la profesora a través de una metodología, encuentra como que si hay un subreporte a través de los cuerpos desaparecidos y no sé qué. Y la cuestión acá, lo primordial acá, es que la autora no destaca que que se dé de verdad una caída en la tasa de asesinatos o de muertes en Rusia. Y además dice, la mejora económica, así como el progreso del país, puede llevar a que eso se dé. Ahora, que eso signifique que está totalmente disociado de la caída, que no hay una caída, no. Ella dice que de pronto la caída sí se ha dado, pero no en gran medida como explica el gobierno, porque el gobierno ha cambiado las métricas. Pero abre la oportunidad, o en su conclusión dice, es probable que sí esté esa caída, no, pero no tan pronunciada como el gobierno nos quiere hacer creer. Es la extraña pirámide de su balance demográfico. En Rusia hay 86 hombres por mujer. O sea, eso es falso, totalmente falso. En Rusia, por el contrario, hay un superplus de mujeres. Es que incluso el cuadro lo muestra. No entiendo por qué no leyó bien el cuadro. Si se pueden dar cuenta, ahí está el sobreexcedente de mujeres contraste a los hombres, que está en un color rojo más teñido. De pronto en los menores de 20 años sí esa diferencia, si se pueden dar, acá hay una cantidad mayor de hombres. Pero en general no, incluso hay un reporte, el Orden Mundial, un periódico que no creo que sea pro Kremlin, dice que hay más mujeres que hombres. Entonces, ¿por qué Freddy dice que no, que hay más hombres que mujeres? No sé cómo estará leyendo las cifras, sinceramente. o sea, por cada 100 mujeres hay 86 hombres, que es de las peores tasas del planeta. Pero sobre todo, esto pasa en edades mayores de 40. Está esta idea de que si yo voy a Rusia hay muchas mujeres y pocos hombres, entonces van a ser... Pues si estamos viendo la gráfica nos estamos dando cuenta de que sí hay más mujeres que hombres. O sea, sí cabe la posibilidad que si tú vayas a Rusia te encuentres más mujeres porque por cada ruso debería haber una mujer y media o casi dos. Entonces, pues no creo que un ruso tenga dos mujeres al tiempo, aunque los hay, pero pues hay más probabilidad para uno. Esto pasa en edades mayores de 40. Está esta idea de que si yo voy a Rusia hay muchas mujeres y pocos hombres, entonces van a ser fáciles. Eso no es verdad. Eso no es verdad desde ninguna perspectiva. Eso es una idea, parte de la propaganda rusa, pero la realidad es completamente distinta. No hay ninguna investigación seria que diga que las mujeres son parte de la propaganda rusa. Ni una. ¿Seria? Ni una. De pronto una publicación en Twitter o en Facebook. La realidad es que, de hecho, en el lado joven empiezan a haber más hombres que mujeres que pues se los están llevando a la guerra en Ucrania, donde terminan pues allá en la máquina que muele carne. Pero Rusia es el país con la más alta tasa de divorcios de los países de alta cantidad de... Dios, patria y familia y monogamia. No sé qué tiene que ver o sea, sinceramente, en mi vida he utilizado la tasa de divorcios para decir la decadencia de una sociedad. De pronto un análisis sociológico sobre alguna ciudad, sobre el desquebrajamiento de la familia, es interesante. Pero entender geopolítica, no sé qué tan bueno sería. densidad de población del mundo. Rusia es uno de los países que tiene la más alta tasa de matrimonios fracasados en el planeta Tierra, 3 veces más que en México. Y aquí un dato interesante, resulta que Guatemala y Perú son de los países que tienen las tasas más bajas de divorcios en el planeta. Yo no sé si es algo bueno o malo, pero es un dato curioso, ¿no? El cuento es que la población está en colapso, colapso de todas partes. Fuera de las dos grandes ciudades, ninguna de las ciudades es grande, la gente no está teniendo hijos, están envejeciendo un montón, los porcentajes de envejecimiento son mucho más altos porque las tasas de esperanza de vida en hombres son mucho menores en gran parte por los niveles de alcoholismo y de uso de drogas. La tasa de mortalidad de hombres es mucho menor en parte por el alcoholismo y las drogas, en parte porque es la forma en cómo los hombres
ha asumido el trauma de haber perdido o haber caído en la desintegración de la Unión Soviética. Drogas. Entonces, por supuesto que se están robando niños en Ucrania. Bueno, yo no sé acá qué es peor. Acá dirán que caigo en una falsa dicotomía, pero no sé qué es mejor. Coger niños, sacarlos del frente y llevarlos a un lugar de reeducación o bombardearlos como hacen en Israel. No, pues en el caso ruso incluso, coger niños, abducirlos o como quieran decirle, reeducarlos y después devolverlos como ha hecho el gobierno catarí. El gobierno catarí ha servido de mediador para que los niños ucranianos vuelvan a sus familias. Yo quisiera que no hubiera ninguna de estas noticias, ni que se bombardee niños, ni que se capture niños. No que hubiera, ni que hubiera un frente de guerra donde los niños tendrían que huir de su hogar. Yo quisiera eso. Ahora, la realidad no nos está llevando a eso. Otra posibilidad es que Zelensky saque a los niños de las principales líneas del frente y los lleve a casas en la parte occidental de Ucrania, en donde estos niños puedan crecer con otras familias o demás, o en otras comunidades. Pero Ucrania no está haciendo eso. Eso lo hizo Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. La escena de Narnia es un ejemplo de ello. Pero eso no es lo que está haciendo Ucrania. Zelensky no está haciendo eso. Zelensky deja esa dicotomía en el caso ruso. O bombardear niños o capturarlos. No, pero hay otra opción. Sí, claro, hay otra opción. ¿Por qué Zelensky no la hace? Vaya uno a saber. Parte de una de las cosas más terribles que hace Rusia en la invasión de Ucrania es que capturan a los niños que encuentran cuando toman a la fuerza estas ciudades que están invadiendo y se los llevan muy profundo al interior de Rusia para reeducarlos, alejándolos. Profundo no, se los lleva a los oblasts que están en la parte occidental de Rusia, no se los lleva a Siberia. No, para Freddy los niños vuelven y como esta película de Angelina Jolie, es Agente Sal, vuelven ya recambiados. O como el Soldado de Invierno, ¿no? Como el Soldado de Invierno de Marvel, vuelven así y les van a decir, y con solo decirles Machina, Krasny, Tri, Solzne, se activa el Soldado de Invierno y el niño comienza a matar a soldados ucranianos en el frente. Sinceramente, es lo que hay que oír. De las familias para siempre. Hay todo un programa de intentar rescatar niños que Rusia secuestra y se lleva internamente al país, que es súper, súper difícil. Y a nivel tecnológico, incluso las cosas milagrosas que había logrado la Unión Soviética están desapareciendo. Por un tiempo importante, después del fracaso del programa del transbordador espacial de la NASA en Estados Unidos no tuvo ninguna forma de enviar humanos al espacio. Y antes de la cápsula Dragón de SpaceX, la única forma de enviar humanos a la Estación Espacial Internacional, personas de Estados Unidos, era usando la cápsula Soyuz. No solamente Occidente tuvo que utilizar la cápsula Soyuz, Soyuz, no Soyuz, Soyuz, Sovietsky Soyuz, en referencia a eso. Sovietsky Soyuz significa Unión Soviética en ruso. No solamente utilizaban la cápsula Soyuz, sino también la lanzadera Baikonur. No solamente utilizaban eso para ir al espacio, sino que la lanzadera donde tenían que enviar esa cápsula soviética también era soviética. O sea, todo era casi soviético. Yo diría que excepto los trajes y podría estar fallando al respecto. Desde que Putin está en el poder, el programa espacial ruso de Roscosmos ha colapsado. Hace mucho tiempo que no tienen un lanzamiento de satélites realmente exitoso e incluso el lanzamiento de sus misiles balísticos intercontinentales para tratar de asustar al mundo con sus armas nucleares han estado fallando constantemente. Pues es que Rusia está en otro espacio, está en la cuestión de armar misiles hipersónicos, no está en la cuestión de enviar satélites. Tocaría ver cuántos de los misiles hipersónicos que ya fueron utilizados en Ucrania han fallado o fallaron en su momento. Otra cosa es que sí, Roscosmos ha decaído, es verdad. Ha decaído por las malas inversiones que ha hecho el gobierno ruso en las nuevas lanzaderas. Resulta que Rusia pues pagaba millones y millones de rublos a Kazajistán para poder utilizar Baikonur, porque Baikonur queda en Kazajistán. Y se aburrió de eso, entonces dijo, no, vamos a crear nuestras propias lanzaderas y le ha salido mal. Le ha salido mal. Esa es la verdad. La Unión Soviética, el programa espacial soviético sigue inspirando a muchos. Por ejemplo, SpaceX sigue inspirándose en naves espaciales soviéticas, en planos de las naves espaciales soviéticas que pudieron ser para hacer su futuro. Este año, el año 2025, va a ser el año con la menor cantidad de lanzamientos orbitales en el 2015. Ha ido a más de la mitad del año, solamente han logrado hacer 7 lanzamientos orbitales, donde China ha hecho 36 y Estados Unidos ha hecho casi 100. Y para ustedes que les gusta escapar de Latinoamérica para irse a un lugar mejor, Rusia no lo es. Es uno de los países más corruptos del mundo. Rusia es más... El problema
El problema del índice de corrupción es cómo mide la corrupción. Por ejemplo, en un país que una empresa meta millones a un partido político o a un candidato político o a un congresista, es corrupción. Si se pasa a unos topes, es corrupción. ¿Sí? Como el caso colombiano, el caso brasilero y otros latinoamericanos, por colocar la región. Pero en otros países no es ilegal. El lobby en Estados Unidos es legal. Los super PAC pueden invertir miles y miles y miles de millones en una campaña política. Entonces, como eso no es corrupción, obviamente el índice se baja un montón. ¿A qué le llamamos corrupción? En Rusia no hay empresas que financien el gobierno porque el gobierno ha cogido a los oligarcas, como hizo Putin, y los ha sentado a la par y les ha dicho, mire, esto es lo que pasa. Eso sí, Putin sí tiene a sus amigos a los que les ha dado esas empresas rusas cuando las ha expropiado, los famosos Silovik. Eso es verdad. Pero la pregunta con el índice de corrupción siempre es, bueno, ¿qué es legal e ilegal en su país para hablar de corrupción? Si el lobby para ti es legal, pues obviamente tus índices de corrupción van a estar por el suelo. Más corrupto que casi toda Eso porque la corrupción tiene en su mismo significado la parte de ilegalidad. La corrupción es ilegal per se. Latinoamérica y está en el top 10 de los países más corruptos de cualquier lugar del mundo, de acuerdo al índice de corrupción, de la percepción de la corrupción de Transparency.org, que es el índice más respetado en el planeta de corrupción. Rusia es más corrupto que casi toda Latinoamérica. Solamente Haití, Nicaragua y Venezuela son peores. Piensen en lo que les estoy diciendo. Honduras, Irán e Irak son menos corruptos de lo que es Rusia. Pues si no tienes un estado, ¿qué corrupto vas a hacer? En el caso de Irak. Irak es un estado fallido. Si no tienes estado, no tienes cómo dar prebendas. La gente que hace lobby no hace lobby en el parlamento iraquí. Hace lobby en los grupos armados que están en el territorio para tener acceso a los recursos. Entonces no hay corrupción porque los empresarios no deciden hacer lobby ahí. No hay forma de medir la corrupción ahí. En libertad de prensa, Rusia también es un infierno. Existe un índice que se llama el World Press Freedom Index, que mide la libertad de prensa. Muchos... Bueno, sobre la libertad de prensa es un tema muy, muy amplio. Podemos decir que la libertad de prensa medida en términos occidentales es la cantidad de personas que pueden dar noticias, la cantidad de medios que pueden dar noticias. No importa la difusión o que siete medios estén bajo la misma cortina del mismo financiador, no importa. De igual manera, estos medios por lo general van a tener un acuerdo tácito que es el mantenimiento de la hegemonía como está, liberal, democrática, representativa, como es en el caso de Estados Unidos. A esto Noam Chomsky le ha llamado como consenso manufacturado, la creencia de que todos tenemos tanta libertad de leer lo mismo pero en diferentes versiones, pues creemos que esa es la realidad la que nos ha llegado, pero no, realmente son las empresas llegando a la misma información, escribiéndola de diferentes maneras, la que al final nos lleva a unas conclusiones, a un consenso que realmente es falso. Chomsky escribió ese libro junto con Edward S. Herman, y Edward Herman tiene otro libro muy bueno que se llama El mito de los medios liberales. Es este mito de creer de que hay muchas formas de comunicarse, que yo no puedo leer por la mañana CNN y por la tarde Fox News y todo eso. Hay una libertad. ¿En serio hay una libertad? Van a darse cuenta que hay noticias que no tienen una libertad aparente, como el caso israelita. Fox News y CNN, así como el Washington Post o el New York Times, pocas veces van a decir que hay un genocidio en Gaza. Pero asimismo hay libertad de prensa, porque todos pueden decir lo mismo en diferentes formas. Esa es la libertad de prensa en el caso liberal. De ustedes, gente que no lee libros. Pues yo no sé sinceramente qué libros le dará Frey. O sea, a mí me gustaría saber las diferentes fuentes que Frey ha utilizado para llegar a esta visión de Rusia. Hay buenos libros, hay buenos artículos. Foreign Affairs es uno de los principales que saca hate sobre Rusia. Pero pues sería bueno que lo citara como para uno saber, bueno, este man me está hablando desde esta base, pero ni eso. Entonces, para ustedes que hablan de libros y no lo citan, también la crítica es para ustedes, porque ¿de dónde sacas tú lo que has pensado? Y es difícil hacer esas preguntas. Yo pienso lo que pienso porque lo leí en tal forma, a través de tal metodología, que decir, no, yo pienso en esto porque soy muy sabio y el conocimiento me llegó así por ósmosis.
años, hace más o menos una década, antes de que la invasión rusa a Ucrania le abriera los ojos a un pequeño porcentaje de la población. Ustedes compartían cosas de un lugar llamado RT, ¿se acuerdan? Por dos razones. Uno, porque les parecía que la presentadora estaba buena y pues ustedes son gente hormonal, o eran gente hormonal, eran más jóvenes, no los voy a culpar en este video. Y número dos, porque muchos de ustedes piensan que cualquier cosa que sea anti Estados Unidos es buena. Hay un video bueno de Russia Today que no puedo encontrar para este video, que dice, los felicitamos, son unos genios. Sí, nos llamamos Russia Today porque somos un medio que hace apología a nuestro gobierno ruso. Felicitaciones, o sea, descubrieron que el agua moja. Sí, obviamente hacemos eso. O sea, para mí es más honesto un medio que me diga, marica, nosotros apoyamos a tal empresa, a tal gobierno. Esto es lo que escribimos, Tommy. Yo pienso que eso es más honesto. Lo he dicho en un video anterior. Me gusta más Diego Rusarín, que por lo menos me dice, yo soy materialista dialéctico y soy comunista, creyente del marxismo, y voy a analizar todas las noticias que vamos a ver a continuación a través de los lentes del marxismo y el materialismo dialéctico. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con él? Ya eso dependerá de sus diferentes análisis. Pero por lo menos es honesto con la audiencia y le dice, yo voy a ver esto a través de estos lentes. Los medios liberales nos dicen, no, esta es la objetividad. Esta es la verdad. Russia Today por lo menos dice, yo soy un medio ruso. Desde Rusia creemos que esto. Bueno, ya puedo estar yo a favor o en contra, pero a mí no me vengas a decir, esta es la objetividad, esta es la verdad, y si no la crees es porque no quieres ver, abrir tus ojos. No, ese es el mito liberal en los medios. Definición. Pues no, men. RT, que significa Russia Today, es parte de la maquinaria de propaganda del Descubrió que el agua moja. gobierno ruso. Ay, pues igual que CNN. ¿Saben que los rusos inventaron eso? Eso de decir que esto es igual que lo otro. Lo inventaron los soviéticos. Es un mecanismo de propaganda que se llama whataboutism, en el que uno básicamente dice, oiga, esto está mal. Y dice, si eso está mal, pues en Estados Unidos está peor. ¿Usted qué me dice todos los hombres o el racismo? Entonces, intenten pensar. Para todas las personas que están viendo esto, no estoy insultando a todo el mundo en el video, solamente a las personas que se niegan. No, pues igual ustedes que ni siquiera están saltando el video y están viendo los comentarios llamándole odio. Pero entiendan esto, Rusia tiene uno de los peores índices de libertad de prensa del planeta. Para que se hagan una idea, Cuba tiene más libertad de prensa que Rusia. Y Cuba no tiene libertad de prensa. El World Press Freedom Index 6. ¿Dicen que CNN es lo mismo? Estados Unidos tiene 65. Volvemos a lo mismo. Mientras más variedad de medios de comunicación, se va a creer que hay más prensa. Y eso sí, medios de comunicación complacientes. Cuando hay medios que se pueden investigar cosas heavy, como son los casos de corrupción de las policías, como el caso de Chicago. Hay un documental muy bueno, un caso de corrupción, creo que en el 2016, de Chicago, o antes o después, de Chicago, mandaron a quebrar a todos esos periodistas, porque estaba abriendo una olla podrida. Entonces, qué libertad de expresión. 5 sobre 100 cosas en Estados Unidos. Existen múltiples medios de todo el arco iris. Desde la de prensa, México 45, 63. Ucrania tiene más libertad. En el índice de Freedom House de libertad. Bueno, libertad de internet. Es cierto que hay VPNs bloqueadas en el caso en el caso ruso. Eso se debe a que Rusia sabe cómo manipulan los medios de comunicación a través del consentimiento informado, como nos explica consentimiento manufacturado, como nos explica Noam Chomsky. Entonces, igual que China, bloquea ciertas páginas, no todas, del internet. Eso es cierto. Una de las principales aplicaciones rusas descargadas son las de VPN. ¿Pero para qué? Pues principalmente para ver series, no es para ver noticias. ¿O ustedes como latinoamericanos no han visto cómo nos ofrecen diferentes VPNs para poder ver el catálogo completo de Netflix? Entonces, sí, la gente está descargando un montón de VPN, pero no para comunicarse o estar ahí a la sombra de no sé qué. No, no es eso. Es para poder ver mejor. Eso. Y incluso hay países que pueden bloquear hasta la VPN, ¿no? El caso de Corea del Norte es el más extremo. Es un firewall más grande que el de propio de China. Ahora, otra cosa que califica esta cuestión de libertad de internet es cuántos medios occidentales utilizan. O sea, usted usa Google, usted usa Meta, usted usa Twitter, y los rusos como no, pues no. Pues lo mismo pasa en China. O sea, China tiene WeChat, que tiene de todo. Y entonces como no usan ni Google, ni Meta, ni nada de estas aplicaciones o no tan seguidas, pues es como, no, entonces ustedes no tienen la libertad de usarlo. Ellos dicen, no tenemos, o sea, podemos usarlo, pero no queremos usarlo porque no nos sirven. En el caso ruso es igual.
Una de las principales medios occidentales que sí pega en Rusia es el YouTube. YouTube sí pega un montón, pero acá está el BK, que es como el Facebook de ellos, el Telegram, el creador de BK y de Telegram es el mismo, el de Zen, el TikTok y el OK. Entonces, si tú me vas a medir en cuántos medios, si miden mi libertad de internet, en cuántos medios de internet uso, pero esos medios no satisfacen mis necesidades como ciudadano de un país porque o no coge bien el texto en cirílico, etcétera, pues no los voy a usar, no los voy a usar. De Internet es el peor índice. Ellos tienen de los internets más bloqueados del planeta, junto con China, junto con Corea del Norte, y es de los peores en libertad total, de acuerdo a Freedom House. Aquí tengo por acá los datos, los estoy viendo. Ellos tienen 20 puntos sobre 100 en Rusia, en índices de libertad individual. Uno no lo ve porque cuando uno ve las entrevistas de los rusos en YouTube, es como cuando uno ve a youtubers en países dictatoriales que dicen, hola, soy español y he venido a este país porque estoy muy feliz. Y pues no, lo que pasa es que están siendo pagados por la dictadura. Rusos que aparecen en YouTube son las personas pagadas por el gobierno para hablar bien de Rusia. Entonces, ¿qué pasa con los norteamericanos que hablan bien de Rusia? ¿También son pagados por el gobierno ruso? Tucker Carlson fue, como saben, este man es un derechairo. Fue a una tienda general en Rusia y quedó impresionado con los precios de los rusos, de lo barato que es. Quienes hemos investigado la cuestión rusa, pues encontramos que esto es una política real del Kremlin. Putin ha bajado los precios de los alimentos para que su gobierno no se tambalee. Eso es una política real. Ahora, si yo hablo y digo, es que los precios de Rusia están baratos, es porque Rusia me está pagando. No es porque de verdad hay una realidad material de una política de Estado que busca proteger la soberanía alimentaria de un país, lo que me permite comprar más barato. No. Los rusos comen mal, pero yo como estoy siendo pagado por el Kremlin, voy a decir que los rusos comen bien. Rusia no tenía dinero. O sea, nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados a ver gobiernos que le están pagando a los influencers diferentes contratos para que hablen bien del gobierno. ¿Ustedes creen que de verdad Putin, que no sube ni un tweet, que no sube ni un TikTok, él personalmente, como otros presidentes de la región, estaría dispuesto a pagar unos influencers? Es analizar la política de Rusia a través de los lentes de la política latinoamericana. Es una barbaridad de análisis político. Obviamente, como ese caso famoso del español que por décadas Kim Jong-un le pagó para promover Corea del Norte. El Freedom House mide 20 sobre 100 a Rusia, donde mide 61 puntos sobre 100 a México, 65 a Colombia y 76 a Estados Unidos. Latinoamérica es un paraíso y nosotros no sabemos lo que tenemos. O sí sabemos, porque tenemos una pequeña vista previa. Rusia destruyó Venezuela, Rusia destruyó Nicaragua y podría destruir nuestros países. Rusia destruyó el mundo. Hay la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿en cuántos países del mundo ha intervenido Rusia? ¿En cuántas elecciones Rusia se ha metido y cuántas ha podido ganar? Esta pregunta fue la que se hizo Don Levin en un paper cuando los grandes poderes toman el voto, en los efectos de las intervenciones electorales y las elecciones y los resultados electorales. En un journal en Oxford. Bueno, ahora van a decir que la academia de Oxford es pagada por Rusia también, por el Kremlin. Ahora uno no sabe qué vaya a decir Freddy Vega al respecto. En esta investigación que encontró, imagínense que contando tanto a la Unión Soviética como Rusia, encuentra que Estados Unidos ha intervenido en un 69% de elecciones en el mundo. 69%. Y la Unión Soviética, y sumando a Rusia, pues caía la Unión Soviética, apenas ha intervenido en un 31%. No estoy diciendo que nunca hayan intervenido, sino que han intervenido, pero en menos cantidad que Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues para el profesor, para el paper, el resultado es que ha sido más efectiva la intervención estadounidense que la rusa. Un ejemplo concreto. La segunda reelección de Yeltsin se miraba en la mierda. Yeltsin iba a perder contra el candidato del Partido Comunista Ruso. Iba a perder. Estados Unidos metió millones, pero millones de dólares para que Yeltsin ganara. Y ganó. Intervino los medios, todo, y ganó Yeltsin por segunda vez. Rusia, para el profesor, intervino en 2016, pero no hizo ganar a Trump. Para ellos no. Otro caso, Rusia intervino en las elecciones en los países bálticos y ningún candidato prorruso ganó.
¿Quién ha cambiado más regímenes en el mundo? ¿Rusia, contando también la Unión Soviética, o Estados Unidos? Mossadegh, Allende, por mencionar algunos. En Brasil, golpes de Estado en Brasil. Estados Unidos ha tirado a más y ha cambiado más regímenes en el mundo, como en Libia Gaddafi o como Saddam Hussein, que Rusia. Si los contrastamos, Rusia ha sido un fracasado tratando de cambiar regímenes en el mundo, tratando de cambiar políticos a su favor. Un fracasado total. Entonces, acá nos meten el terror. Un día nos dicen que Rusia está a punto de perder la guerra y que es un inútil, que no tiene producción industrial y bla, bla, bla. Y al día siguiente nos dicen que es un poder gigante que ha podido destruir países y cambiado gobiernos. O es una cosa o es la otra, no puede ser ambas. Eso es lógica aristotélica básica. O es o no es. Si no reaccionamos a tiempo, seamos conscientes cuando votamos por candidatos y por presidentes que no denuncian la invasión a Ucrania, que estamos votando porque nuestros países se ven así. Y yo no quiero vivir allá. Venezuela fracasó por ser Venezuela. El putinismo, como podemos llamar a esta protoideología que es el gobierno de Putin, ha llegado donde ha llegado porque no ha actuado igual que Venezuela. En un paper llamado ¿Qué es el putinismo? Justamente, nos explican que Putin prefirió la estabilidad de lo que ganó por el petróleo, invirtiéndolo en mejorar como Gazprom, empresas como Gazprom para sacar más materias primas y ganar más, que repartir y hacer una vaca loca con la plata que le llegó, a diferencia de Chávez o de Nicolás Maduro. Aquí lo dice. Journal of Democracy es una universidad, es hecho por una universidad, la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. No es un medio pro Kremlin, no es un medio pro Venezuela. Esa es la realidad. Ahora, las tesis que plantea Freddy Vega no están tan lejos de otras tesis que se han planteado en otros medios, como son, principalmente es el Journal of el Foreign Affairs. El Foreign Affairs sí es el descaro, o sea, es como el extremo en el cual podría basarse, incluso basarse mejor, porque no diría bobadas como las que dijo en el video, en eso. Rusia no era el enemigo cuando estaba Boris Yeltsin, porque era su ficha. Como ya dijimos anteriormente, Estados Unidos intervino en la reelección de Boris Yeltsin. Pero una vez llega Putin, comienzan a decir, no, Rusia no está en decline, no está declinando, está ganando poder. Es que China no puede ser la única prioridad en la política internacional de Estados Unidos, sino que tiene que ver otra vez a Rusia, tiene que ver al Kremlin de manera mala, porque está creciendo, pero al mismo tiempo está malo, mañana cae. Mañana Rusia está tirado en el suelo, se está cayendo. Sinceramente uno no sabe qué pensar. El punto es que hay que leer al respecto de Rusia para hacer un análisis político serio. Rusia no se entiende a través de la biografía de Putin. Rusia no se entiende a través de la idea de que tiene un alma de ser pueblo bajo el autoritarismo. Esto en lo personal ya lo he hablado en otros artículos que he escrito al respecto, como La cuestión rusa en El Espectador, de que si creemos que Rusia es el destino de su líder o que Rusia está destinada a tal forma, la única manera que vemos para evitar ese mal de Rusia es acabando con Rusia y con los rusos. Y eso es otra forma de genocidio. Estaba parando unas cosas con el contador. Eso ahí te quería contar. Finalmente me quedé, no con el contador de antes, sino con una persona que me había hecho la oferta el año pasado. Y yo me acordé, o sea, cuando estaba buscando el contador, y no sé, como esta persona la conozco hace más tiempo, preferí hacerlo con él esta vez. Entonces, bueno, he estado hablando con él y ya estoy más tranquila. Ya saqué como algunos documentos que tenía pendientes, porque todo el rato salen documentos como, ¿esto dónde es? ¿Esto dónde es? Entonces, bueno, ahí estoy bien más, pues como ya un poquito viendo la luz al final del túnel. ¿Tú cómo estás?
Pues sí, marica, o sea, no voy a negar que el ambiente para mí se me puso tenso cuando llegó la parcera, pero pues, weón, yo dije, vale verga, marica, estoy en la pieza de Waltz es el principal acá, las subtramas valen verga en este momento. La subtrama principal es Juanse recuperándose de la rodilla y la trama principal la fiesta y la borrachera. Y Santiago Álvarez contando que la mía culo, pero bueno. Entonces sí fue como, bueno, llegó la parcera, llegó con el Nicolás y yo, bueno, ya. Yo de verdad dije, marica, creo en el amor. O sea, los vi junticos y dije yo, qué lindo se ven. Ya, marica, ya, nada que hacer. Yo ya, sí, vale verga también. Шкатушка, щучка. Y se volvió a hablar como que... Creatina, en creatina estamos re bien y en Rusia